19 y versos 13 y 14, para que usted encuentre una razón más para atender su preciosa palabra. El salmista le pide al Señor y le dice de la siguiente forma: guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Cuando la palabra del Señor gobierna nuestra mente, gobierna nuestro corazón, gobierna nuestra conducta, Él nos libra de los pecados de soberbia. Él nos libra de que nuestras palabras no sean gratas, sino que Él nos llena con su presencia, nos llena con su palabra, y nuestra meditación en sus palabras hace que nuestro corazón sea recto delante de Él. Qué precioso es que podamos atender su santa palabra, ¿no le parece? ¿No le parece? Hemos estado en estos últimos domingos meditando por la gracia del Señor en quién es el Señor Jesús. Mucho hablamos de Él, mucho escuchamos de Él, pero al final de cuentas, cuando las demás opiniones cesan y cuando los que hablaban han callado, nos queda a nosotros nuestro silencio, nos queda a nosotros nuestra intimidad para poder decir quién es Cristo, el Señor. Y hemos visto su identidad a través del texto que hemos estado estudiando. Y hoy, agregando más abundante conocimiento acerca de Cristo, hoy vamos a conocer acerca de Cristo como el centro del plan de salvación. Así se titula mi predicación en esta mañana: Cristo, el centro del plan de salvación. Escuchando una conferencia del doctor La Cueva, que ya partió, ya está con el Señor. Él estaba dictando una conferencia respecto al tema de la cristología. ¿Quién es Cristo? Y él cita a un autor, al autor Derek Prince, respecto a una pregunta que hace Derek Prince, y dice: ¿para qué se hizo hombre el Hijo de Dios? ¿Te has preguntado en algún momento para qué se hizo hombre el Hijo de Dios? El profesor La Cueva respondía: pues para llevar a su término la historia, yo diría, para llevar a su término el plan de salvación programado por la Trina Deidad desde la eternidad. El escritor Derek Prince diría: según estaba prometido en el Antiguo Testamento, Cristo vino a salvar a los pecadores por medio de su muerte en la cruz, conforme a la deliberada voluntad y conforme al plan de Dios, a fin de que a los pecadores les fuese abierto el acceso a una correcta relación con Dios y al don de la vida eterna. Amados hermanos, la identidad de Cristo no se agota con solo hacer una confesión y reconocer que además Él es el fundamento, Él es el edificador y Él es el sustento de la iglesia. Hoy vamos a ver que Cristo Jesús es el punto central, es la esencia misma del plan de salvación. Y quiero llevarle a Mateo capítulo 16. Y hemos estado estudiando, hemos estado atendiendo a esta cita que el Señor nos hace y que con sus palabras nos ha estado enseñando. Capítulo 16, y voy a leer versos 21, 22 y 23 en esta mañana. Evangelio según Mateo, capítulo 16, 21 al 23, dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Vamos en oración al Señor. Precioso y amado Salvador Jesucristo, centro de nuestra existencia, fundamento de nuestra vida, a ti oramos en esta hora con la petición y el ruego de que tú, tal como lo haces de manera espléndida continuamente, envíes al Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador al enfrentarnos a tus propias palabras. Permite que hoy asistamos, Señor, a este evento donde tú hablas acerca de ti mismo y cimenta quién eres tú en el fondo de nuestro corazón. Este auxilio lo requerimos, caso contrario no alcanzaremos, Señor, y será un ejercicio inútil. Por eso descansamos en tu soberanía, confiamos en tu palabra y tenemos la plena seguridad de que todo corazón que viene buscando de ti te va a encontrar y tú vas a traer tu palabra preciosa a nuestras vidas. Así oramos con suma reverencia y en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. En esta ocasión el Señor le place revelar el plan inmediato, los pasos inmediatos a seguir en el plan de salvación. Mi primer punto es este: Cristo reveló que Él es el centro del plan de salvación. En el verso 21 dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos. En esta ocasión Cristo generó las condiciones necesarias para dar una nueva temática en su enseñanza para con los discípulos. Es trascendental en este momento del estudio de la palabra, es trascendental para ellos que comprendan que va a empezar a hablarles, va a empezar a enseñarles acerca de una nueva faceta en la vida del mismo Cristo, que corresponde a una nueva faceta en el plan de salvación. Hemos visto que el Señor comenzó a declararle a sus discípulos acerca de la necesidad de un verdadero y genuino arrepentimiento, desde el capítulo 4, verso 17. Luego les comienza a enseñar cuál es este periodo que nosotros estamos viviendo a partir del capítulo 13. Y aquí llega y les empieza a revelar ahora una faceta adicional. Vamos al curso que se relaciona con el centro del plan de salvación. Y vemos cómo Mateo sutilmente dice: desde entonces comenzó el Señor a enseñarles. Algo que anteriormente había algunos atisbos y algo se había mencionado, ahora Cristo con toda claridad va a comenzar a hablar con ellos acerca de lo que sigue en el plan de salvación. Esta es una oportunidad preciosa. Es ahora donde Jesús expone aquella fase del plan de salvación que tiene que ver con el sufrimiento de Cristo, con su camino hacia la cruz, y que tiene que ver con su muerte, pero que tiene que ver también con su resurrección. Esta revelación para ellos es de gran importancia por lo que después ellos iban a tener que afrontar. Es claro, por lo que nosotros vemos en la palabra, que en ese momento los discípulos no entendieron con toda claridad lo que Cristo estaba diciendo. Pero una vez que estos eventos tienen lugar, tal como Él lo ha dicho, entonces ellos comprenden el significado. Asistamos nosotros a esta enseñanza. Y vamos a ver primero este momento especial. Recuerden que desde el verso 13
de este capítulo nos ubican geográficamente dónde es que está Cristo con sus discípulos. Dice en el verso 13, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Jesús sale de los contornos del pueblo judío, sale de Judea y se va a un territorio gentil. Así ya no va a tener la acechanza de los líderes judíos que andaban buscando a ver cómo hacerle caer, pero tampoco tiene la acechanza de todos los gentiles que andan detrás de él buscando que les dé de comer. Ahora está en una región a los pies del monte Hermón y está solo con ellos. Como cuando quieres enseñar algo de gran importancia y quitas todos los distractores necesarios para hablar el tema con los tuyos en intimidad. Esta es la ocasión preciosa. Este lugar, los gentiles lo habían creado para adoración del dios Pan. No pan de comer, pero sí el dios Pan. Y la ciudad, le llamaban los gentiles la ciudad de Panias. Existe aún el día de hoy. La ciudad de Panias. Ahí es donde está Cristo reunido con los suyos. Es en este lugar separado en donde Cristo les ha preguntado a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego Cristo los lleva un poco más adentro en su enseñanza y les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esa famosa declaración de Pedro que ha tenido lugar y que ha dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una revelación que proviene del cielo. Jesús mismo lo afirmó. Bienaventurado, porque eso que acabas de decir no proviene de la sabiduría humana. No te fue enseñado por ningún hombre. Eso que acabas de decir fue una revelación directamente del cielo. Y digo más, parafraseando a Jesús, sobre esa verdad que acabas de mencionar, es sobre la cual se va a fundar la iglesia que yo mismo voy a edificar. Y será tan firme que ni las puertas de la muerte podrán contra mi iglesia. Ahora Cristo Jesús está con ellos y tiene su atención. Les acaba de hablar de la centralidad de la iglesia. Les acaba de hablar de la verdad que permanece aún por sobre la muerte. Y con esa atención a ellos, ahora comienza una temática distinta. Acaba de hablarles de la permanencia de la iglesia, de la victoria de la iglesia. Acaba de hablarles de la razón y el motivo, el fundamento por el cual la iglesia permanecerá siempre. Les acaba de dar seguridad y acaba de enseñarles que Él es el centro de la iglesia. Ahora Jesús cambia la temática. Ahora Jesús pasa la página. Ahora Jesús va a hablar de otro tema siempre relacionado con Él, con la identidad suya. Y ahora aquí Jesús les agrega que es esa parte del plan de salvación que corresponde a los eventos que iban a tener lugar ahora mismo. Siendo Cristo el Señor, el Rey, y siendo que vino a establecer su iglesia y que su iglesia va a ser firme y permanente, era muy lógico que cualquiera en su entendimiento humano dijese, bueno, ya vino a establecer la iglesia, ya está Él con nosotros, Él es el fundamento, ahora sí la iglesia va a prevalecer, ahora sí nosotros vamos a comenzar a gobernar. Ahora sí nosotros vamos a levantarnos, ahora sí nosotros vamos a ver al Señor erigirse como el gran Dios y entonces Él va a comenzar de inmediato a destruir a todos sus enemigos y ahora sí viene esa perfección del reino. Pedro ha sido señalado como una de las piedras firmes de la iglesia. Su entendimiento y sus ánimos estaban muy en alto. A él quién era Cristo. Pero veamos
lo que Jesús declara respecto al plan de salvación, respecto a sí mismo y respecto a lo que puede esperar la iglesia. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando dice Jesús comenzó a declarar, Marcos capítulo 8, verso 31, dice que Jesús comenzó a enseñarles. Y el texto original dice, Jesús comenzó a explicarles. Esta palabra declarar aquí no se limita a comunicar algo, a dar una información, sino que además de comunicar y dar la información, lleva una explicación de por qué están ocurriendo las cosas que se están indicando. No es una simple comunicación, sino una explicación de qué es lo que va a ocurrir. Y es interesante, Jesús expone con certeza y sin figuras gramaticales ahora, sin figuras literarias, sin velar de alguna forma lo que va a ocurrir. Él lo dice con toda claridad, para que nadie tenga dudas de entre ellos que están ahí. Y en la Reina Valera dice, es necesario, así dice el original, es necesario que este plan se cumpla. ¿Y qué es lo que Jesús dice que va a ocurrir ahora? 5 cosas le dice. Tengo que ir a Jerusalén. Desde aquí donde estamos, el siguiente plan, el siguiente paso es ir a Jerusalén. Porque cosas van a ocurrir y tienen que ocurrir en Jerusalén, en la ciudad santa. Esto implica que debía ir a la ciudad santa, a la capital, y era necesario para Cristo ir a ese lugar. Ahí iba a ocurrir el rechazo oficial de Cristo el Señor. Juan, capítulo 1, verso 11, dice que Jesús a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Jesús debía ir a Jerusalén a hacer lo suyo, y los suyos oficialmente ahí le iban a rechazar, no le iban a recibir. Ese era el plan correcto, eso era lo que tenía que tener lugar. ¿Qué era lo suyo? ¿A qué venía Cristo? A salvar a los pecadores, ¿no es cierto? Mateo 1:21 dice que el que ha nacido en la ciudad de David es el Salvador del pueblo y los iba a salvar de sus pecados. A eso iba Cristo a Jerusalén. Y los suyos, su pueblo, no lo recibieron. Pero además, no solamente a dónde iba a ir, sino qué iba a ir a hacer. ¿Qué nos dice el texto? Dice, debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas. No sé si comprendes lo que pueden estar pensando en este momento los discípulos. Su maestro, su Señor, el Rey. El que les acaba de decir que la iglesia que venía a fundar era una iglesia que no se iba a mover, que iba a permanecer aún por encima de la muerte. Ese mismo Señor que los adoptó a ellos en toda su plenitud y su majestad, el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido, el ungido del Señor, debía sufrir mucho. No parece muy lógico. Pareciera que el Rey, el Señor, tendría que ser recibido con loores, tendría que ser recibido en honras. Pero les dice, no, voy a ir y voy a sufrir mucho. Voy a padecer. Es cierto que para el judío es complicado leer el capítulo 53 del profeta Isaías, que se refiere al siervo sufriente, aquel que le vimos despreciado, sin ninguna belleza, varón de dolores, experimentado en quebrantos.
y como que escondimos de Él el rostro. Le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Aún el día de hoy, los judíos, cuando están leyendo el texto bíblico, el capítulo 53 lo saltan. No lo leen. No cuadra para ellos un Señor que sea uno que viene a sufrir y que viene a padecer. Este fue, amados hermanos, desde siempre, el plan de salvación. Nuestra justicia tenía que pasar por una sustitución, en donde Él padeciera lo que nosotros debíamos padecer. Este fue siempre el plan de salvación. Y no solo eso, sino dice, debía sufrir ¿a manos de quién? Dice, sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. ¿Sabe quiénes eran estos? Eran el concilio de la ciudad, o llamado Sanedrín. Estaba compuesto de los ancianos, los sacerdotes principales, y estaba compuesto además de los escribas. Este era el concilio que tenía autoridad religiosa. Estos que estaban llamados a reconocer al Señor, al Hijo del Dios viviente, al Mesías prometido. Estos eran los que, en nombre de todo el pueblo, iban a rechazar precisamente al Señor de la gloria. Este rechazo no era otra cosa más que el cumplimiento de lo que ya estaba escrito, que el Mesías iba a ser rechazado. Y no solo con eso, sino que además de sufrir muchas cosas, dice el mismo Señor Jesús que Él debía ser, en manos de ellos, debía de ser muerto. Qué tremendo, ¿no le parece? Si nos reuniéramos todos nosotros acá y encontráramos un líder que viene y nos dice, miren, entiendan, lo que voy a establecer entre ustedes es algo que va a permanecer, que es algo firme, es algo estable, es algo que viene de Dios y va a ser un reinado tremendo, ni las puertas de la muerte podrán contra él. Y cada uno de ustedes van a ser piedras establecidas en esta edificación. Lo que menos podríamos pensar es que de inmediato ese líder dijera, bueno, pero yo voy a sufrir el rechazo, las burlas, voy a padecer y además de eso voy a ser muerto. ¿Qué no recuerdas que siempre, invariablemente, indefectiblemente, la paga del pecado es muerte? Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si Él iba a pagar por nuestros pecados, no podía haber otro camino que no fuese la muerte. Este aspecto del sufrimiento de Cristo es central para la salvación de los hombres. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, en sustitución por los pecadores que han confiado y que han creído en Él, ninguno de ellos hubiese sido salvo. Todavía tendrían su deuda de pecado y lo único que tendrían es una enorme desesperanza, porque su futuro sería un tormento eterno, así como el suyo, así como el mío. Sin esta muerte no habría expiación por el pecado. Y justo donde se ofrecían los sacrificios por el pecado, se ofrecían en la ciudad de Jerusalén. Por eso Cristo tenía que estar en ese lugar. Es de importancia y es medular que te des cuenta que solo es posible la salvación a través de la entrega del cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero todo quedaría en un
vacío y en una oscuridad y una enorme tristeza y una desazón, de no ser que el Señor hubiese continuado su disertación. ¿Qué ocurre después? Y dice Jesús, y resucitar al tercer día. La historia no termina con la muerte del Señor Jesús, si así en algún momento te lo han hecho saber, sino que Él mismo dice, y es necesario que al tercer día resucite. Ah, qué tremendo, ¿no le parece? Ya le había dicho en el verso 4 de este mismo capítulo que había una única señal que les había sido dada, y era la señal del profeta Jonás, refiriéndose a su resurrección al tercer día. Y amados hermanos, así como la muerte es de vital importancia, la muerte de Cristo es de vital importancia para el plan de salvación, la resurrección de Cristo es el evento magnífico, central. Es el evento que realmente hace que nuestro conocimiento y que nuestra fe y que nuestra confianza tenga un cimiento firme. Porque si Cristo no resucitó, todavía nosotros estamos en nuestros delitos y pecados. Pero gloria al Señor, que es el evento del cristianismo mejor documentado, históricamente hablando. ¿Sabe? Cuando usted le pregunta que por qué su religión o por qué el cristianismo es diferente a las demás religiones, por qué el cristianismo es exclusivo, usted tiene que decirle, es que nuestro cristianismo yace, tiene fundamento en hechos verídicos, en hechos claros, en hechos demostrables. Nuestra fe no es una fe en vano. Quien crea que la fe es simplemente echar a andar puros deseos, está altamente equivocado. Nosotros tenemos una fe razonable, científica, comprobable. Y así como ha sucedido todo lo que el Señor ha dicho, tenemos la plena certeza de que todo lo que Él dice que falta por suceder, va a acontecer. Amados hermanos, la iglesia descansa sobre el evento central de la resurrección. La resurrección de Cristo es el fundamento de la iglesia, es el cumplimiento de lo que el Señor acaba de decir hace apenas unos momentos atrás. Las puertas de la muerte no pueden prevalecer contra la iglesia, porque Él resucitó. ¿Qué implicación tiene esto para el plan de salvación? Otra vez, amados hermanos, no hay salvación para el hombre sin la obra central de Cristo Jesús. Cristo está vivo, ¿verdad que sí? Y solo por eso es que nosotros estamos vivos también. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo, ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en esta carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó a sí mismo. Si el ministerio de Cristo no hubiese incluido esta muerte sustitutiva por los hombres, no podríamos entender quién es Cristo entonces. No podríamos tener una definición y una identidad de Cristo. El propósito central, para que lo tenga claro, amado hermano y amada hermana, el propósito central por el cual Cristo se humanó era para que fuera directamente a morir en la cruz del Calvario. Y después de ello, la resurrección. Ese fue su propósito en la vida. Y lo acaba de declarar el Señor. ¿Lo habrá entendido el grupo cercano? ¿Lo habrá entendido Pedro? Quiero leer lo que Pedro predicó en Hechos capítulo 2. Acompáñenme por favor. Hechos capítulo 2, versos del 22 voy a leer hasta el 36. ¡Qué tremenda predicación es esta!
Si usted quiere escuchar una buena predicación, lea esto en voz alta. Hechos 2, 22 al 36. Pocas predicaciones son tan excelentes. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que hizo Dios en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por mano de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y que fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Gloria al Señor. Evidentemente Pedro logró comprender lo que Jesús acaba de decir. Claro, lo comprendió después. Pero ¿cuál fue su reacción inmediata cuando Cristo le expuso el plan de salvación? Vemos el verso 22. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Amados hermanos, la obra de Satanás ha sido siempre oponerse a Dios, ¿no es cierto? Mientras el Señor da vida, Satanás es especialista en matar. Mientras Dios otorga, da, bendice, Satanás roba. Mientras Dios crea, Satanás destruye. Su obra siempre es oponerse a los planes santos y perfectos de Dios. Toda desobediencia y toda desatención al plan que Dios tiene es una semilla puesta por Satanás. Aunque eso no elimina la responsabilidad humana. Veamos a Satanás usar aquí un medio para acercarse directamente al Señor Jesús y presentarle una tentación. ¿Cómo reaccionó Pedro? El mismo Pedro, que había sido iluminado hace unos momentos por el Padre Celestial, ahora reacciona de una manera muy contraria a la revelación que está teniendo de Cristo el Señor.
Es interesante que cuando Pedro fue impulsado por el Padre Celestial, Cristo lo usó como una piedra para edificar la iglesia. Pero apenas 5 versos después, Pedro es impulsado por su propia carne y se convierte en una piedra, pero de tropiezo, a la obra de Jesús. Espero que eso te haya dicho algo. Pedro reaccionó llevando a Jesús aparte. ¿Qué le parece? A mí me gusta imaginármelo. Cristo acaba de decir: bueno, ahora debo ir a Jerusalén y debo de sufrir y sufrir mucho, y en manos de los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas. Y por su mano debo ser muerto, y además de eso, al tercer día voy a resucitar. Pedro, en su elucubración, determina llevar a Jesús aparte. Yo me imagino que le dijo: Jesús, venga por acá, caminemos aquí. Un gesto quizás por un amor, podríamos decir, por un cuidado, por una protección, o porque Pedro tenía un mejor plan, había una mejor solución, había un mejor camino. Él le lleva por aparte, y nada más se le ocurre, según dice nuestro texto, reprender a Jesús por el plan que tiene, contradecir a Cristo. Amados hermanos, eso es un ejercicio de arrogancia, de orgullo. Esto es una grave desobediencia a los planes determinados por Cristo Jesús. Hoy ocurre igual con nosotros, con usted y conmigo ocurre igual. Cuando el plan de Dios conlleva sufrimiento, persecución y hasta la muerte, estamos tan atraídos a decirle: Señor, yo creo que es mejor otro plan. Voy a darte un buen consejo. Pedro se fue un poco más allá. ¿Saben qué hizo? Reprendió a Jesús. Es nuestra tendencia natural desechar el plan de Dios para nuestras propias vidas. Creemos siempre tener una mejor visión de las cosas y nos acostumbramos a evitar el sufrimiento. ¿Sabe? Hoy en día la sociedad está mandándonos ese mensaje continuamente: evite el sufrimiento, no se meta en problemas, viva en paz. Y en nombre de la paz están buscando que nosotros negociemos la firmeza que hace un rato estuvimos hablando. No. El cristiano sabe que el camino hacia la gloria pasa ¿por dónde? Pasa por la cruz. Eso sabe el cristiano. Nosotros no somos de los que nos amedrentamos. No somos de los que negociamos en son de la paz cualquier cosa. No. Debemos aprender a que los planes de Dios son perfectos. ¿Cómo es su voluntad? Espero que no lo estés diciendo solamente porque giramos la perilla y salió eso, sino porque de verdad lo creas. Así que ahora que salgas de aquí, o en estos días, esta semana, cuando el plan de Dios incluya algo que no te agrada, incluya sufrimiento, incluya dolor, espero que tengas la misma respuesta que estás teniendo ahora, y no la que tuvo Pedro, el iluminado del cielo, al que le dieron unas llaves hace un poco, que acaba de tener la revelación del Padre Celestial y que acaba de hacer la confesión fundamental acerca de la identidad de Cristo, ahora se atreve a reprender a Jesús. Decirle: no, Señor, eso no.
eso no es correcto, así no es. Y después le aconseja, espero que esto nunca ocurra con usted, espero que esto jamás le pase. Ahí en ese, vamos a ver la frase, eso nunca te acontecerá. En el original hay una doble negación. Eso nunca, nunca te va a acontecer. Qué bárbaro, Pedro, ¿no le parece? Encontrando un mejor plan que el plan de Dios. La acción de Pedro revela que su intención no es que se hagan las cosas conforme a la voluntad de Dios, sino que se hagan las cosas conforme a su propia voluntad, aún en la vida de Cristo. Y yo estoy seguro que esa es generalmente la intención suya y la intención mía. Generalmente queremos que todo salga conforme al plan de nosotros. Y más si el plan revelado de Dios lleva sufrimiento, persecución, significa padecer, generalmente nosotros queremos imponer nuestro plan. ¿Cuántas veces hemos rechazado lo que el Señor ha revelado para nuestras vidas por tener un mejor plan? No, y no lo digo como retórica, lo digo para que lo piense y lo analice. ¿Cuántas veces rechazamos lo que ya Dios ha revelado para su vida, para usted, para su familia? Lo rechazamos por un mejor plan. Así que Pedro puede decir que no estaba solo en esas cosas que hacía. Probablemente nosotros hubiésemos pensado como él. El líder de los discípulos, el que alcanzó una revelación que nadie más había alcanzado, ahora se creía estar en la posición de tener tal sabiduría y conocimiento que podía incluso corregir a Cristo. Mucho cuidado. El hecho de que hayas sido bendecido con cierta porción de luz no quiere decir que ya tienes todo el cuadro completo. Hay que seguir dependiendo de la voluntad de Dios. Lo lleva aparte a Jesús, lo toma y lo saca para hablar con él aparte y reprenderlo a él. Qué ironía, ¿no le parece? Haber reconocido a Jesús como el Hijo de Dios y después rechazar la voluntad de Jesús, o sea, rechazar la voluntad de Dios. No es irónico, no es contradictorio. Pedro se creyó en una posición de sabiduría. Y no solo le reprende, le dice: Señor, no lo permita Dios. Señor, dice esta versión, nunca tal cosa ocurra, sino que además le agrega buenos deseos. Esto jamás entonces, Señor, tenga lugar, no solo ahora en Jerusalén, sino que esto nunca te ocurra, nunca, porque se me cae todo el cuadro mío. A mí se me enreda todo si eso pasa. A mí se me complica la existencia, se me complica la vida. Así nos pasa, amados hermanos. Así nos pasa. Nos acontece lo mismo. Desde nuestra perspectiva, ¿cuántas veces no nos hemos preguntado: uy, ¿no hubiera sido mejor que el Señor salvara a los suyos sin necesidad de todo lo de la cruz y todas esas cosas? ¿No hubiera sido mejor otro camino? ¿No hubiera sido más fácil nada más que Él hubiese ahí descendido, llama a los suyos y se acabó esto? Desde nuestra perspectiva, hubiésemos hecho todo esto sin el sacrificio. Pero sin el sacrificio no solo de Cristo, sino muchas veces también sin el sacrificio nuestro. Esto es maldad de maldades, es ir en contra de la voluntad de Dios, del plan de Dios. Quiera Dios que cuando Él venga no nos encuentre luchando en contra de su voluntad, en contra de su plan. Y advierto lo siguiente: no porque yo sea un visionario, sino porque lo dice la Escritura. Nosotros vamos a sufrir persecución, nosotros vamos a padecer, y conforme más se acerca el día, más estaremos sometidos a este trato de sufrimiento. ¿Está preparado usted para sufrir? ¿Está preparado para decirle: Señor, sí, hágase tu voluntad? Me acuerdo de una joven
María. ¿Y qué fue lo que le dijo María al Señor cuando le reveló el plan? He aquí la sierva del Señor, hágase conforme tu voluntad. Mucho cuidado. ¿Y cómo responde Jesús? Tercer punto. El plan de salvación se cumplirá invariablemente. El que propuso el plan y el que lo llevó a cabo es el Señor Jesús, la máxima autoridad. ¿Quién podrá aconsejarlo? ¿Quién podrá decirle que es mejor? Verso 23. Pero volviéndose él, si fuésemos literales, voy a pedir la colaboración acá. Venga para acá. Si Jesús estaba con los discípulos, Pedro lo tomó aparte y lo llevó. Vamos a hablar un momentito. No, siga viendo para allá. Señor, nunca tal cosa acontezca. No te pase eso jamás. ¿Y sabe qué hace Jesús? Y volviéndose, quedó de frente ¿con quién? Gracias. Ya lo hicimos gráfico. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, ahora lo tiene frente a frente. Está hablando con Pedro. Gracias, Pedro, por tus buenos deseos. Qué buen consejo me diste. Mira, así está mejor tu plan. No, ¿verdad que no? Mire qué frase. Quítate de delante de mí, Satanás. Lo tiene de frente. Quítate de delante de mí, Satanás. No hay fuerza humana, no hay fuerza espiritual que pueda hacer que los planes de Dios sean cambiados. Por eso cuando oramos a Dios y le pedimos respecto a una circunstancia de sufrimiento que estamos pasando, jamás se te ocurra pedirle al Señor que te quite el sufrimiento. Es parte de su porción para ti. Recíbela con el mismo gusto que recibes el resto de las porciones. Pero sí pídele que te dé fortaleza y sabiduría para darle la gloria en medio del sufrimiento. No hay fuerza humana o espiritual que haga cambiar los planes de Dios. Cuando oramos a Dios y le pedimos la conversión de nuestros familiares, amados hermanos, se lo estamos rogando a Él. Se lo estamos pidiendo a Él. Él es el Señor. Él lo hará o no lo hará. Y Él lo hará en su momento y en su tiempo, no en el tuyo. Tú sigues confiando en el Señor. Y siempre su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Puedes pedirle que te mantenga ahí en el trabajito que estás. Él lo hará o no lo hará. Pero es su voluntad perfecta, agradable y buena. ¿Entiendes de qué se trata? Es la confianza en Él. Nada puede hacer cambiar los planes de Dios. Y cuando se trata del plan de salvación en Cristo, amados hermanos, eso fue determinado por la trina deidad desde la eternidad, invariable, incuestionable. Decíamos al principio, si preguntamos para qué se humanó el Hijo de Dios, la respuesta es para llevar a cabo el plan de salvación de los hombres. Cristo rechazó firmemente esta pretensión de Pedro. Ciertamente Jesús no va a permitir una propuesta tentadora que proviene de Satanás para incumplir el plan para el cual Él había venido a la tierra. De inicio, Cristo identifica las palabras de Pedro con su origen. Eso viene del infierno. Decirle a Jesús que no vaya a la cruz del Calvario, eso proviene de Satanás mismo. Eso proviene del infierno. Otra vez, ¿qué le está proponiendo? Y digo otra vez porque ya había ocurrido. ¿Qué le está proponiendo? Que no vaya y que no sufra. ¿Para qué la cruz?
No lo haga. Y usted me dice, hermano pastor, ¿y por qué dice que otra vez? ¿Que acaso no se acuerda que después de que Jesús fue bautizado, por el Espíritu fue llevado al desierto para hacer? Y la tentación es, todos estos reinos te doy, si postrado me adoras. ¿Para qué vas a ir a la cruz y vas para ganarte todo esto? Yo te lo doy de una vez. Evitemos la cruz. ¿Qué acaso aquí no le está diciendo lo mismo? Cristo, evite la cruz. No lo haga. Nunca tal acontezca. Claro, porque en la cruz de Calvario era donde estaba siendo vencido Satanás, el pecado y la muerte. Ya esto había sido intentado por Satanás, pero ahora la tentación es mucho más grave. Proviene de uno de los miembros fundamentales de su amada esposa, la iglesia. Antes se lo había dicho Satanás directamente. Ahora está usando nada más y nada menos que el mejor amigo que había tenido Jesús aquí en la tierra. Aquel que después iba a ser usado para la primera predicación que ya leímos. A este está usando Satanás para acercarse directamente a Cristo y obstruir la obra. Cristo claramente lo rechaza y lo rechaza con vehemencia. Quítate de delante de mí, Satanás, no te me opongas. No te me pongas de frente. ¿A quién se lo dijo? Al mismo que hace 5 versículos le dijo, bienaventurado, porque eso te fue revelado por mi Padre que está en el cielo. Ahora le dice, quítate de mí, Satanás. ¿No te parece que eso se parece un poco a tu vida y a la mía? ¿No somos los hombres de Dios santos a veces también instrumentos de Satanás para obstruir la obra de Cristo Jesús? Claro, los hombres de Dios, los santos del Señor, en respuesta a la acción iluminadora del Padre Celestial, podemos proclamar todo aquello que bendice a la iglesia, pero cuando nuestra mirada no está puesta en el Señor, sino que está puesta en las cosas de la tierra, somos grandemente influidos por Satanás. Y he aquí lo que nos corresponde a nosotros meditar. Nuestro descuido y nuestra atención puesta en las cosas de la tierra nos hace instrumentos de Satanás en contra de la obra de Cristo Jesús. Jesús afirmó que Pedro estaba funcionando como un instrumento de Satanás. Y no solo lo hizo ver con la primera frase, sino que lo hace ver con la segunda frase. Vea lo que le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Se da cuenta que se lo dice 2 veces para que le quede claro? Le dice, eres instrumento de Satanás y me está haciendo tropiezo. Esto tuvo que haber despertado a Pedro de su letargo, ese donde él estaba en las alturas creyendo que era la piedra escogida por el Señor para la iglesia. Ahora aquí ya lo bajó completamente y lo puso en el nivel que tenía que ser. Te descuidaste, Pedro. Te descuidaste. ¿Sabe qué le dijo? Le dijo, me eres tropiezo. La palabra original es obstáculo, pero le voy a decir cuál obstáculo. ¿Han visto cómo son esas trampas para atrapar ciertos tipos de animales en donde hay una cajita y es sostenida solamente por un palito? ¿Y qué pasa cuando quitas el palito? Atrapas en la cajita. Ese palito es al que Jesús se refiere. Me eres una trampa de esas. Si yo lo golpeo, si yo lo toco, si yo me dejo ir por lo que me dices, voy a quedar en la trampa de Satanás. Te pregunto, ¿alguna vez has sido ese palito? No te pregunto si otros han sido para ti, porque eso siempre lo hacemos. No, hagamos lo que tenemos que hacer. Algunas veces has servido de tropiezo. Algunas veces has sido obstáculo para que la obra de Jesús sea hecha en las vidas de otras personas.
Qué dura pregunta, ¿verdad? Pedro nos refleja a nosotros correctamente. Pedro está funcionando como una impresión, una imagen de lo que usted y yo muchas veces somos. Hay un plan perfecto de Dios para nuestras vidas o para las vidas de los demás, y cuántas veces nosotros mismos somos tropiezo para que la obra de Jesús sea correctamente realizada y sea llevada adelante. ¿Cuántas veces Jesús ya ha dicho qué es lo que tienes que hacer, pero te rebelas y no quieres, y sigues siendo tropiezo y no dejas avanzar? Mucho cuidado que no tengamos este papel nosotros. La revelación que hace Jesús respecto a la función de Pedro como tropiezo para su camino a la cruz no se limita solo a Pedro, sino que yo quiero que quitemos a Pedro ahora del lugar y nos pongamos cada uno de nosotros frente a Cristo. ¿Y qué llevó a Pedro a actuar de esta manera? ¿Qué llevó a Pedro a hacer un tropiezo? ¿Qué lo pudo haber llevado? Podríamos pensar una serie de cosas, pero mejor vamos al texto, y el texto nos dice que lo llevó ahí. Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El texto nos dice que la razón por la que Pedro fue un precioso instrumento en las manos de Satanás para hacer un tropiezo a Jesús fue nada más que él tenía la mirada puesta en las cosas de los hombres, en las cosas de aquí. No tenía la mirada puesta en las cosas de Dios. No estaba concentrado en el plan de Dios. Ese Salvador, ese que estaba ahí, venía a salvar a los hombres de su pecado. Y la única manera de salvarlos era que fuera entregado y fuera muerto para que resucitara. Acaba de decírselo Jesús. Y Pedro no lo entiende. Pedro tiene su mirada puesta en las cosas de los hombres, en las cosas de la tierra. Devolvamos lo que acabo de decir. Si tienes la mirada puesta en las cosas de la tierra, te garantizo que Satanás te va a usar como un instrumento de tropiezo para la obra de Cristo Jesús. ¿Dónde tienes la mirada puesta? ¿Hacia dónde estás viendo? Cuando el Señor revela cuál es el plan para tu vida, ¿hacia dónde estás viendo? ¿Estás viendo para las cosas de aquí en la tierra? Es fundamental que revises este punto, no te vayas sin revisarlo. ¿Dónde está tu mirada? El plan de Jesús es ir a Jerusalén para padecer a mano de los judíos representados en el Sanedrín. Y no solo a mano de los judíos, sino que quien lo termina crucificando es la orden de los gentiles a través de Herodes y luego de Pilatos. Sufre a mano de los judíos, sufre a mano de los gentiles, va a la muerte para salvar de ambos a los suyos. Ese es el plan perfecto de salvación. La mirada de Pedro no estaba puesta en el plan divino y en las cosas divinas. La mirada de Pedro estaba puesta en lo de aquí, en lo de la tierra. Pedro no comprendía aún lo que le estaba proponiendo a Jesús. ¿Sabe qué le estaba proponiendo a Jesús Pedro? Jesús, déjame morir yendo yo mismo al infierno. Si Jesús no iba y moría en la cruz del Calvario, entonces Pedro, ¿en quién podría confiar para el perdón de sus propios pecados? Estaba pidiéndole a Jesús su propia condenación. De verdad que Pedro no entendía lo que estaba diciendo. Amado, la centralidad del Evangelio es Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario. ¿Qué le parece si completamos? ¿Quién es Jesús? El Mesías, el Hijo del Dios viviente, la piedra central de la iglesia por la cual la iglesia es edificada y además permanece. Jesús es quien vino a salvar a los pecadores a través de su muerte
en la cruz del Calvario. Con su muerte entregó la sangre que funciona para el perdón de nuestros pecados. Es la salvación de los hombres, y con su resurrección da a cada uno una nueva vida. Concluyo acá. La palabra de Dios nos amonesta, Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo no solo ha sido señalado como el Mesías, el Hijo del Dios viviente, sino como el fundamento, edificador y sustentador eterno de la iglesia. Pero aún más, se revela a Cristo como el centro del plan de salvación a todos los hombres, pues fue su sufrimiento y su muerte, así como su resurrección, la consumación de la salvación. Su muerte en sustitución nuestra es la paga justa por su pecado y por mi pecado. Meditemos en esto por unos momentos mientras respondemos a la pregunta: ¿quién dices que es Cristo para ti? Señor Jesús, gracias por revelarte a nosotros. Perdónanos porque hemos sido como Pedro tantas ocasiones, y ha sido por la causa de tener nuestra mirada puesta en las cosas de los hombres, en las cosas de la tierra. Permite que tengamos la visión correcta, que nuestra visión parta en toda explicación de tu muerte y de tu resurrección, para equilibrar las cosas en el nivel correcto. Ayúdanos a ser obedientes cuando revelas que en tu voluntad el plan para nosotros incluye sufrimiento, persecución y padecimientos. Lleva gloria en nosotros cuando así lo tienes determinado, Señor. Y te pido en esta hora que si alguno de los que está acá todavía está muerto en sus delitos y pecados, tú le des la oportunidad, Señor, de venir a ti, y de que por esa muerte y esa resurrección sea perdonado su pecado, sea justificado delante de ti, nazca una nueva vida y se cuente como uno más de los que gozamos de tu presencia. A ti la gloria, oh Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Mientras se pone de pie.